Bueno, vamos a cambiar de tema porque la siguiente noticia pasó un poquito por debajo en medio de todo el acontecer internacional que hemos tenido en los últimos días con Venezuela, Estados Unidos y Medio Oriente, pero creo que es muy relevante de poder analizarlo porque el año 2024 se transformó en el año más cálido de la historia, según ha informado el Servicio de Cambio Climático, Copérnicus de la Unión Europea, una medida que genera alerta, más aún con fenómenos atípicos e intensos, como lo que estamos viendo, por ejemplo, en California con los incendios. Bueno, queremos analizar este mismo tema y para eso estamos con Laura Batista, meteoróloga de Megatiempo. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Hola, ¿qué tal, Pablo? Un gusto como siempre. Muchas gracias. Bueno, me imagino que no es muy sorpresivo ver que año a año vamos batiendo las temperaturas históricas, ¿cierto? Pero, ¿qué te dice que el año 2024 sea el más caluroso desde que se tiene registro? Bueno, esto implica muchos efectos a nivel global, sobre todo porque los patrones climáticos irían cambiando rápidamente y eso es lo que hemos visto con el calentamiento global. O sea, esto es uno de los efectos que tiene el cambio climático. Estamos hablando de en sectores donde normalmente hay sequía, pudiera haber una mega sequía. También en sectores donde habitualmente habían precipitaciones, puede volver a un entorno mucho más complejo. O sea, estaríamos presenciando incluso temporadas donde no precipita y ya tú lo comentabas, el caso de los incendios de California, como lo hemos visto en un periodo invernal, claro, donde se intensifican los vientos y todo esto es producto al alza de temperaturas en particular que hemos vivido a lo largo de estos últimos 20 años, sobre todo, donde en este caso, en 2024, por primera vez en la historia, desde los niveles preindustriales se registra en este caso una máxima, una anomalía mayor a la de 1,5 grados, que era lo que se había considerado en el Acuerdo de París. Totalmente. Evitar este aumento a nivel global de la temperatura media del planeta y eso es lo que se ha producido. Ahora, Laura, la estadística dice que esto va en aumento, en deterioro, justamente para nosotros aquí en la misma Tierra, porque además el 2024 también fue particular con el tema del fenómeno del Niño, ¿no? Que calentó las aguas del océano y eso pudo haber generado mayor temperatura a nivel global. Sí. ¿Fue el año 2024 especial o este 2025 podríamos tener también una cifra superior en cuanto a la calidez del planeta? Claro, en este caso no importa tanto la oscilación atmosférica que esté predominando, en este caso se trataba del Niño, que también sí aumentó en particular la temperatura a nivel superficial del mar, también los patrones atmosféricos se vieron alterados, donde estaban, por ejemplo, condiciones de inundaciones devastadoras en el caso de la Amazonía, pero ahora vemos el efecto contrario que se ha producido sequías. Se espera una niña débil, de corta duración. Sin embargo, esto no asegura de que este año sea menos cálido porque depende de otro factor, no solo de esto del niño o la niña o algún otro efecto climático que pueda producirse, sino de las emisiones de gases de efecto invernadero que continúan siendo, digamos que no se han controlado las concentraciones en la atmósfera y por tanto la mitigación no se ve a corto plazo. Laura, cuando uno piensa en que estamos en un periodo muy caluroso, uno se imagina inmediatamente incendios, sequía, resequedad, pero ¿puede el calor también incentivar o hacer más dramáticos fenómenos como tormentas, lluvias, nevazones o hasta tornados y huracanes? Sí, totalmente. De hecho, eso es lo que se espera. Ya lo decíamos, en zonas donde hay sequía pueden ser devastadoras en cuanto a los cultivos que se verían afectados. Sin embargo, lo que tú dices es muy importante porque el aumento de temperatura también en varios sectores del planeta lo que significa es que haya un aumento de la humedad en la atmósfera. O sea, el vapor de agua va a estar más presente, lo que significa que esto va a incrementar la intensidad de varios sistemas meteorológicos, como es el caso de los huracanes, donde se pueden intensificar, y además las tormentas que se generan en varios sectores del planeta, como es el caso de la zona de convergencia intertropical, que esto ocurre en las zonas de los trópicos, donde las inundaciones serían más devastadoras por las lluvias torrenciales que se ven alimentadas por esta humedad presente en la atmósfera que se produce, como ya lo veníamos comentando, con este aumento de las temperaturas. Totalmente, bueno, una discusión que se ha hecho mucho en Estados Unidos a partir de huracanes y tornados, donde saben, ¿no?, que el calentamiento global está impactando finalmente en estos fenómenos, o lo hemos estado viendo en Brasil, donde también hay temperatura
que va elevando la intensidad de estos mismos fenómenos. Ahora, ¿cómo se viene en nuestro país? Estamos aquí en pleno verano, sabemos que el calor ha sido dañino en algunos sentidos, ¿cierto?, para nuestra población, por el aumento de las temperaturas y también por la propagación de los mismos incendios. ¿Cómo proyectas tú lo que podría ocurrir en el verano aquí en nuestro país? Bueno, la tendencia climática que se tiene para estos próximos 3 meses, acá en particular estamos en época estival, es que aumenten las precipitaciones estivales en el altiplano, o sea, en la cordillera de Arica-Parinacota hacia Antofagasta estarían influyendo más precipitaciones. ¿Qué significa eso en términos más simples? Que puede generar aluviones, activación de quebradas, por tanto eso es una afectación sobre todo para la sociedad. Y por supuesto la minería también le afectaría. Y en caso del sur estarían las precipitaciones también acotadas. Fíjate que se verían más centradas hacia el extremo sur y una buena parte del país quedaría bajo la influencia de estas altas presiones. O sea que las precipitaciones se verían también, digamos, aisladas por un buen tiempo. Entonces eso es lo que se espera. Y además el aumento de temperaturas, a pesar de esta llegada de la Niña, que ya la tenemos presente, pero que es tan débil que no va a generar una disminución de temperaturas considerables en la costa del Pacífico, sino más bien que lo que va a hacer es que va a influir en algunos patrones de precipitación, como te decía, pero las temperaturas irían en ascenso, lo cual puede provocar además olas de calor durante este verano. Hay que ponerle bastante atención justamente con ese mismo tema, sobre todo que estamos recién comenzando el verano aquí en Chile y generalmente a finales de enero, comienzo de febrero, tiende a aumentar también la temperatura cuando ya estamos más o menos como en el centro de esa misma estación. Laura, sabemos que tú te manejas justamente en el área de la ciencia y de la meteorología, pero la emergencia climática tiene mucho de política. Hoy día estamos viendo muchos líderes internacionales que lamentablemente no creen en esta crisis climática que está viviendo el mundo. El día lunes va a entrar Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, que sabemos que él es un tanto negacionista con esta misma situación, pero hay otras potencias que también no creen o no invierten quizás lo suficiente o son muy contaminantes, como el caso de China, como el caso de India, como el caso de Rusia. Tú como experta, ¿cómo ves la política en torno al manejo climático en el mundo? Mira, realmente no se ha llevado de la mejor manera, ya sabemos, a través de acuerdos, como el clásico del Acuerdo de París, donde los gobernantes se vieron bajo digamos, este acuerdo, tratando como de en este caso, mitigar los efectos del cambio climático a través de las industrias, las grandes industrias, donde deberían haber estas leyes que impidan una cierta cantidad de emisiones al año. Sin embargo, hay varios países que no entran todavía en estas políticas necesarias medioambientales para poder, digamos, retroceder estos efectos que ya se ve que no hay una vuelta atrás. Eso es lo que se le llama el punto de inflexión, donde el cambio climático continúa siendo cada vez más acelerado, donde los países como China continúan emitiendo grandes cantidades de gases a la atmósfera, por tanto las industrias continúan bajo esta influencia, ¿no? Entonces no le veo un gran, digamos, aporte por la parte gubernamental a esto. ¿Y dónde ves la principal falla? ¿En la falta de voluntad política, en la falta de recursos, en la falta de acuerdo, en que no hay fiscalización a las empresas? ¿Dónde tú detectas que hay mayor cantidad de errores que a lo mejor estamos cometiendo como humanidad para incentivar finalmente esta crisis climática? Claro, yo creo que lo que acabas de mencionar es muy importante. La falta de fiscalizaciones a las empresas es una de las temáticas que deberían abordarse, porque vemos cómo todavía no hay un gran efecto no hay una gran fuerza que esté impidiendo a las empresas hacer esto. Hablamos de bonos de carbono, precisamente, que es lo que hace que la huella de carbono de cada una de estas empresas, estamos hablando de las grandes sobre todo, tengan un stop o un límite para emitir los gases de efecto invernadero a la atmósfera, y sin embargo no se ve que esto esté pasando, sobre todo en las grandes potencias. Hay otros países de Europa que ya han ido implementando algunos planes de mitigación y que han funcionado. Sin embargo, todavía estos usos de energías renovables no se están implementando del todo
donde deberían ocurrir. Sí, que hay que destacar, hay empresas que sí han entrado en energías limpias, sí están trabajando con energías renovables, están buscando justamente elementos menos contaminantes para poder producir y generar recursos a nivel mundial, pero claro, hay algunos países que directamente ni siquiera es una situación de la empresa, sino que es netamente político el querer seguir produciendo a bajo costo, pero de manera bastante contaminante. Exactamente, de hecho eso continúa pasando, países como China, ya lo decíamos, Estados Unidos, Arabia Saudita también es otro de los que más emite dióxido de carbono a nivel, o sea, estamos hablando de toneladas por personas, han superado, digamos, lo contemplado por estos acuerdos medioambientales que se han llevado a cabo. Sin embargo, esto continúa pasando, no hay un efecto, digamos, donde se diga hasta aquí, o sea, un stop que justamente favorezca esta situación a largo plazo. Sabemos que estos efectos son acumulativos, o sea, los gases de efecto invernadero, estamos hablando de dióxido de carbono, otros como el dióxido de nitrógeno, están presentes en la atmósfera y van absorbiendo calor y estos no se disipan o no mueren, o sea, tienen una vida, digamos, a largo plazo. Por tanto, están constantemente, las concentraciones aumentan, sobre todo en el caso del dióxido de carbono, que este sí tiene una vida un poco más corta, pero se continúan emitiendo. Por tanto, esto continúa aumentando la temperatura a nivel global y esto va a seguir afectando a largo plazo, desafortunadamente. Laura, ¿está adecuado el mundo para que siga aumentando la temperatura en nuestro mismo planeta? Te lo consulto, a ver si las ciudades están preparadas para resistir eso. Hoy día vemos cómo se van deteriorando, por ejemplo, las calles por el calor, cómo van ocurriendo fenómenos climatológicos cada vez más intensos, afectando, por ejemplo, la costa, las destrucciones de sectores costeros, ¿cierto? O cómo finalmente se van agudizando algunos tipos de fenómenos que también van impactando. ¿Estamos preparados para este calentamiento tan rápido que ha ido evolucionando en los últimos años? Mira, no estamos totalmente preparados. Algunos países sí han ido implementando algunas formas de, digamos, capear este aumento de temperaturas. Hay varios sectores donde, por ejemplo, en las ciudades, que se les llama en muchas ocasiones islas de calor urbana, porque en este sector hay mucho asfalto, mucha edificación y eso absorbe mucho calor. Por tanto, en estos sectores están los puntos más calientes de, digamos, los entornos con respecto a las periferias. Hay varios lugares, por ejemplo, hay muchos proyectos como en la ciudad de París que se busca implementar estos jardines que son prácticamente en las azoteas de los edificios, donde permita ir mitigando el efecto del aumento de temperatura en las ciudades, que es lo que más preocupa. Ahora, en el sector costero también hay una gran erosión con respecto a las playas que se han ido también consumiendo. Hemos visto marejadas, las que hemos tenido, por ejemplo, acá en el país. Esos son algunos de los efectos que tenemos. Todavía faltan varios esfuerzos para, por ejemplo, poner rompeolas más potentes. Ahora, la idea de esto no es seguir buscando todas las soluciones sostenibles en las ciudades o en el sector costero, sino también, por supuesto, ir mitigando estos efectos de la crisis climática a través de las fiscalizaciones, a través de la menor emisión de gases de efecto invernadero. Bien, Laura Batista, meteoróloga de Mega Tiempo, aquí de Mega Noticias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Una problemática lamentable que es global, que nos queda todavía mucho por hacer y ojalá que le pongamos a poner atención, porque si no las cifras van a seguir superándose año a año. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a ti, Pablo. Chao, chao. Chao.